Hola caprichosas, en otro vídeo que grabé relacionado con este encaje os dije que os iba a grabar, nada, es un pequeñito vídeo para explicaros cómo se puede identificar cuando tenemos un patrón geométrico, digamos, un patrón tradicional, cómo se puede identificar perfectamente cuando hay que cortar un par en la esquina. En este caso os enseño el encaje hecho y luego os lo voy a enseñar con el cartón por la parte de atrás. Nosotros tenemos ya la esquinita hecha y vemos que tenemos el punto de espíritu 2, 3, 4 y 5 líneas o 5 filas de puntitos. Siempre que tengamos un número impar de filas de puntos significa que habitualmente suben 3 pares hacia la esquina y solamente bajan 2, con lo cual tenemos que colgar ese tercer par en la esquinita, que es lo que os he enseñado en uno de los vídeos de este encaje. Os lo enseño por el patrón. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 filas de puntitos, de manera que suben las 3 primeras, esto se trabajaría en esta postura, luego giraríamos el cartón y vendríamos trabajando en esta postura, de manera que al subir 3 pares y bajar 2, hay que cortar un par en la esquinita, que siempre hay que buscar el sitio donde menos se note para cortarlo, y ese par que cortamos tiene que venir enganchado en la parte del pie, que es desde donde le hemos arrastrado. En este puntito hay que colgarlo para que ya baje a hacer el punto que nos corresponda en cada dibujo. Eso es una manera muy fácil de identificar cuándo hay que cortar un par en los puntos, en los patrones de encaje geométrico, encaje tradicional. Es la manera más fácil. Luego hay un montón de patrones donde hay que poner y quitar y son, bueno, pues a lo mejor no se identifican tan bien. Pero en este tipo de encajes se identifican perfectamente. Siempre que haya puntitos impares en la esquina, es decir, que tengamos 3 filas, 5, 7, siempre que haya números impares, lo normal es que en este caso son 5, 3 suban trabajando y bajen 2, con lo cual haya que cortar ese tercer par en la esquinita. Así es que, caprichosas y caprichosos, un truco a simple vista que fácilmente os puede ayudar en el momento en que estéis haciendo algún encaje, y nos vemos en el siguiente vídeo.